Operaciones con vectores. Operaciones con vectores. Nos vamos a enfocar a 4 operaciones principales. Lo que es suma, resta, producto punto y multiplicación de vector con un escalar. Recordando que la suma devuelve un vector, la resta devuelve un vector, el producto punto devuelve un escalar y la multiplicación de un vector con un escalar devuelve un vector. Dado los vectores A igual a 3,5, vector B menos 3,2 y el vector C 1, menos 4 y D menos 1, menos 2. Tenemos estos cuatro vectores. Recordando que lo que una suma hace es vectores consecutivos y el punto final con el punto inicial debe ser el resultante del vector. Muy bien. Si usted quiere sumar A más B más C más D, dice que una suma de vectores puede ser cualquiera el orden de los vectores. Eso ya lo habíamos comprobado con aquella gráfica, ¿se acuerdan? En donde hacíamos la gráfica en diferentes órdenes y al final llegaba al mismo punto de finalización. Eso significa que A más B más C más D puede ser D más C más A más B, puede ser B más A más D más C, y al final el resultado debe ser el mismo. Muy bien, ahora vamos a hacer la suma. Debo de asumir un punto inicial. Y vamos a empezar con el A. Si el A dice que es 3,5, ¿qué significa 3,5? ¿Se recuerdan que la primera coordenada es X y que la segunda coordenada es Y? ¿Sí? Ahí se recuerdan de eso. Que la primera coordenada es X y que la segunda coordenada es Y. Que para arriba es positivo, para abajo es negativo, para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo. ¿Qué significa el 3,5? De que 3 va para X positivo. Ajá, ¿y el 5 qué significaría entonces? Para Y positivo. Muy bien, cualquiera que sea el orden que tomen de los vectores, tienen que llegar al mismo punto. Y lo vamos a visualizar aquí. Aquí lo voy a ampliar, ojalá que me quepa el espacio. Si yo digo que el vector A es 3,5, vamos, 1, 2, 3 a la derecha, y después de haber llegado a la derecha, yo voy a subir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el punto, ¿vean? Donde llegue, mejor lo voy a hacer con verde. ¿Sí? Yo estoy llegando hasta esta posición. Si yo quiero empezar con el Y, 1, 2, 3, 4, 5. Al terminar Y puedo hacer el X, que es 3 a la derecha. 1, 2 y 3. Estoy llegando a la misma posición. Y vamos a dibujar al vector. Estamos trabajando con azul. ¿Sí? Y debo de hacerle su indicativo de flecha y su nomenclatura. Va a ser A. La mayoría de vectores llevan una línea arriba indicando que es vector. Es decir, vamos a recordar esto. Le vamos a agregar una línea aquí arriba indicando que es vector. ¿Sí? Una A. Vector A. Significa 3,5. Para hacer una suma, ahorita tengo que ir con el vector B. El vector B dice que es menos 3,2. ¿Desde dónde? Desde el vector final, desde la parte final del vector A. Si dice menos 3,2, ¿qué está indicando el vector B?
que va para la izquierda, ¿Cuántas unidades? 3. 3, Y después, 2 2 para abajo. para arriba. para arriba, correcto. Ah, Desde aquí, miren, este es el nuevo punto inicial donde terminó el A. 1, 2, 3. Eso es menos 3. Luego subo 2. 1, 2. Estoy llegando a esta posición. Bien, voy a hacer el dibujo. ¿Cómo se llama ese vector? Vector B. Vector B, correcto. Voy a escribir una B. Una B. ¿Y qué le faltaría al vector B para demostrar que es un vector? el 2 para arriba. No. La Ya, lineita del... la flecha. ¿Sí? Generalmente se coloca un punto en el inicio y una flecha en el final. Ahora vamos con el vector C, a partir de donde terminó el vector B, que sería este nuevo punto. ¿Qué significa el vector C? ¿Alguna señorita? ¿Qué significa el vector C con esas cantidades y con esos signos? Uno para la derecha, ¿Correcto? 4 para abajo. Correcto. Voy a tomar aquí el verde. Sería 1 para la derecha, 1 para la derecha. ¿Cuántos para abajo? 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está. Solo dejo marcado. Voy a ir por mi regla. Lo que me cuesta un poquito aquí. No, solo reconoce algunos dedos el touch. Aquí está. ¿Cómo se llama este vector? Vector C. Vector C. Le indico su flecha. Profe, ¿Sí? una pregunta. Dime. Mire, así como X, Ujú. digamos que solo es 1, entonces sería un cuadrito, ¿va? Pero Exactamente, como derecha. lleva para abajo, se cuenta de una vez desde el primer cuadrito de donde terminó X. Digamos, usted no puede hacer el X y el Y a la misma vez. Si usted dice, voy a empezar con el X, me tengo que mover un cuadrito a la derecha. Ese es mi valor 1 en X. Después hace el Y que baje 4. Y es el final. O usted puede decir, voy a hacer primero el Y. ¿Qué significa? De donde inicié, 4 para abajo. Aquí ven, vea. Si estoy aquí en el punto inicial de C, si yo digo 1 a la derecha, 1X, desde aquí, estoy en esta nueva posición. Y cuando bajo 4, 1, 2, 3, 4, ya estoy ahí. Si usted quiere hacer primero el Y, empezando desde acá, ¿qué tiene que hacer primero? Bajar 1, 2, 3, 4. Y luego, ¿cuánto es en X? 1 positivo a la derecha. Y ahí está el punto. Ese es el vector C. Gracias, profe. Muy bien. ¿Qué significa el vector D? Otra señorita. A la izquierda, En la izquierda, ¿cuántas unidades? 1 ¿En dónde? En X. ¿Y el Y qué es? para abajo, ¿Cuántas unidades? 2. Correcto. Estamos en C, que aquí empieza el otro vector. Negativo 1 es izquierda. Estamos aquí. Ahora bajo 2. 1, 2. Coloco el punto. Voy por mi regla. Trazo la línea. Marco por acá. ¿Cómo se llama ese vector? Vector D. Vector D. Muy bien. La suma se llama A más B más C más D. ¿Por qué? Porque fue el orden en que yo coloqué los vectores. Si ustedes usan otro orden, el valor de la suma deben de colocarlo en ese orden, ya sea D más C más A más B, B más A más D más C. En la clase que tuvimos de esto, ¿se recuerdan? De que hicimos varias figuras y siempre terminaba en el mismo lugar. Y eso es la suma de vectores, no importa el orden de la suma
No importa el orden cómo voy a sumar los vectores, porque siempre van a dar el mismo valor. A ver, punto inicial es este. Punto final es este. Si solo necesito un vector para representar todo ese trayecto, ¿cómo se llamaría ese vector? Ya dijimos que se llama A más B más C más D. ¿A qué es igual? Para ir a ese lugar donde terminó D, a partir del punto inicial, ¿cuánto debo de moverme en X y cuánto debo de moverme en Y? ¿Me fui para la izquierda o para la derecha? En la línea roja. ¿Para dónde me fui? Voy a ampliar un poquito. Ahí sería 0, ¿no? 0 en X. ¿Qué significa el 0 en X? Que ni para la derecha ni para la izquierda. Pero aquí colocó 0. ¿Y qué significaría el Y? ¿Positivo o negativo? Positivo, profe. ¿Cuántas unidades? Una. Una. Es decir, que la suma de los vectores debería de dar 0,1. Ese fue el método gráfico. Y ahora vamos a hacer el método matemático de suma de vectores. Muy bien. A, B, C y D. Todos esos vectores. Igual, aquí me faltó la línea. Vector A, 3,5. Vector B, menos 3,2. Vector C, 1, menos 4. Vector D, menos 1, menos 2. Eso sería A más B más C más D. ¿Por qué? Porque ese es el orden en que yo coloqué los vectores. Que al final ya vimos que no importa el orden de los vectores, el resultado siempre va a ser el mismo. Analicemos la coordenada X. 3 menos 3 más 1 menos 1, 0. ¿Sí? Hay 4 positivos y hay 4 negativos. Signos contrarios se restan. Tienen el mismo valor numérico. 4 menos 4, 0. Por eso es que la X da 0. Vean qué dio la gráfica. 0. Ahora vamos a los Y. ¿Cuánto tengo en positivos y cuánto tengo en negativos? 2 positivos y 2 negativos, profe. Y en positivos hay 7 y en negativos hay 6. Muy bien, ¿quién es más grande, el positivo o el negativo? Positivo. Va a dar positivo el Y. ¿Cuál es la diferencia entre el valor positivo y el valor negativo? 1. 1. Y miren lo que da la resultante del vector gráficamente y lo que da de resultado la forma matemática. La forma gráfica me sirve para validar mi resultado matemático. Aunque, si usted quiere hacer el método matemático, nos da un resultado preciso que al final ustedes saben qué significa. 0,1 significa que todos los vectores, después de haberse desplazado esas coordenadas, van a terminar llegando ni para la derecha ni para la izquierda, sino que solo una unidad hacia arriba. Alguien pudo decir D más A más B más C. El D es menos 1, menos 2. El A es 3,5. El B es menos 3,2. El C es 1, menos 4. El orden de estos vectores para dar la respuesta sería D más A más B más C. Vectores. Igual, ahí colocan ustedes la respuesta. Sería D más A más B más C. Y en la gráfica es otra forma de dibujarlo, pero siempre van a llegar aquí. Ya lo demostramos en clase. Menos 1 más 3 menos 3 más 1, 0. Menos 2 más 5 más 2 menos 4, 1.
La suma de vectores no es alterada por el orden en que los dibujemos. Siempre va a llegar al punto de finalización. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta con la suma de vectores? No, profe. Muy bien. Ahora vamos con una resta. La resta la vamos a hacer con dos vectores nada más para avanzar un poco más rápido. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vectores quieren usar para la resta y a quién quieren restarle cuál? P, A y B. A y B en resta, ¿quién resta a quién? El B. ¿B menos A o A menos B? A menos B, que diga. A menos B, gracias. Muy bien. Vector A menos vector B. ¿Qué pasa? Un vector con negativo lo que indica un cambio de dirección. Y lo que deberíamos de hacer con el vector B es primero encontrarle su resultante con el teorema de Pitágoras, su ángulo con la fórmula de tangente y tendría todavía que sumarle 180 a ese ángulo, ver dónde está ubicado y luego cambiar las coordenadas para que me muestre el vector menos B. Aunque nosotros encontramos una manera más práctica. Dibujemos solo al vector B. Si el vector B es menos 3,2, ¿cómo lo dibujamos? El inicio general yo hago una crucita, una marca. Y los siguientes puntos iniciales les pongo solo un punto y luego voy colocando flechas. Este lo coloco como el inicio general. Menos 3,2, ¿qué significaría? 3 a la izquierda, 2 para arriba. ¿Sí? Significaría esto. Quiero ver si ustedes están claros por qué el vector B es esto. Este es el vector B. Hicimos una demostración algo larga y tediosa, pero al final determinamos que la forma fácil de colocarle negativo a un vector es cambiarle los signos a sus coordenadas. Es decir, si B es menos 3,2, el vector menos B es 3, menos 2. Y dibujamos ese vector menos B. 3, 1, 2, 3. Menos 2, 1, 2. Aquí sí lo van a ver muy bien en la regla. Esto es la ventaja de este programa. Y miren cómo está la regla. Miren. Cambiarle los negativos, cambiarle los signos, perdón, al vector provoca el vector a 180 grados. Y sin necesidad de ángulo ni otra cuestión, hemos hecho eso, cambiarle la dirección al vector completa. Solo se cambian las coordenadas a los vectores, en este caso el vector B. El A no cambia, solo el B. Es decir, A es igual a 3,5 y yo no uso al B, sino que uso al vector menos B. El vector menos B es 3, menos 2 y cuando yo hago la suma, estoy haciendo una suma de, miren esto, A más menos B. ¿Sí? Es decir, que después de haberle cambiado los signos y volverlo menos B, simplemente me queda hacer una suma normal, sin tanto cambio de signo. Eso es lo que da algunos problemas de entender
estos ejercicios, ¿sí? Y queremos aplicar en sí la resta, cuando en realidad lo que significa una resta de vectores es que un vector cambia de dirección. Y cuando cambia de dirección, cambia la orientación de sus vectores. De izquierda, ahora me lo manda a la derecha. Ahora de arriba me lo manda para abajo. Es lo que hizo. Este vector B iba a la izquierda y hacia arriba. ¿Para dónde lo mandó? Para la derecha y para abajo. ¿Sí? Cuando yo ya cambié el vector B, no tengo necesidad de andar aplicando resta ni ver qué es negativo con negativo. No, simplemente es, lo más práctico es cambiar la dirección del vector, en este caso el vector B. Y luego digo A con menos B, que significa esta suma. El A con el menos B. El menos B ya está aplicado. Y hago una suma normal. 3 más 3, 6. 5 menos 2, 3. Y lo terminaron. Y se dieron cuenta de que lo que en realidad decía era B menos A. Hay que volverlo a hacer otra vez. No. Ya vimos en clase también de que cuando cambio la operación matemática de una resta, lo único que va a cambiar es nuevamente los signos en la respuesta. Veamos el B. ¿Quién se mantiene normal? El B. Es decir, vector B es igual a menos 3,2. ¿Cómo sería el vector menos A? Lo que está haciendo el menos A es un escalar, multiplicación de un vector por un escalar. Es un menos 1. Simplemente cambia dirección de las componentes del vector, de la X y de la Y. ¿Cuál sería el valor del vector menos A, chicos? Menos 3 y menos 5, profe. Menos 3 y menos 5. Ya después de haber cambiado signos, yo no me preocupo de aplicar negativo con negativo ni nada. Simplemente digo el B con el menos A. Menos 3 menos 3, menos 6. 2 menos 5, menos 3. Vean la diferencia. En resta no es lo mismo A menos B que B menos A. ¿Qué podemos guiarnos? En que las cantidades son exactas, pero van en dirección contraria. Miren, esto puede ser A menos B y esto es B menos A. La dirección contraria en la respuesta. En suma ya vimos que no importa el orden, pero en resta sí importa a quién se le aplica el negativo para resolverla matemáticamente. Muy bien. ¿Cómo vamos con la resta? Bien, profe. ¿Puedo continuar? Osman no tiene su cámara. Sí. Ni Carlos. Vamos a ver. Ni William. Ni Brian, ni María. Bueno. No sé si están copiando o haciendo algo, pero yo no sé. Ahora vamos a aplicar multiplicación de vector por un escalar. También habíamos visto que la multiplicación de un vector con un escalar lo que hace es, número 1, hacerlos más largos, hacerlos más cortos. O cambiarles de dirección. O a la misma vez, aplicarle dos principios. Es decir, a la misma vez que lo cambia de dirección, lo amplifica o lo disminuye. Muy bien. Determine el vector 2A. El vector 2A significa 2 veces el vector A. Significa que si el vector A antes era esto, ahora el vector 2A es el doble. ¿Y cómo lo hacemos eso? Duplicando las coordenadas. Se duplica X y se duplica Y. 2 por 3, 6.
2 por 5, 10. ¿Qué pasó aquí? El 2 se multiplicó por 3 y el 2 se multiplicó por 5. ¿Sí? Si ustedes dibujan el vector A y luego dibujan el vector 2A, se van a dar cuenta que si esto era A, el 2A es esto, el doble de esa línea y van en la misma ¿qué? Dirección. ¿Sí? Eso es lo que hace el escalar, es un número. Ese número se aplica a coordenada por coordenada. Aquí simplemente aplicamos uno de ampliación. Hagamos uno de reducción. ¿Qué es un medio? 0.5 o la mitad. Si yo les digo la mitad de A, estoy diciendo toda coordenada debe sacársele la mitad. ¿Sí? A 3, miren, pueden entenderlo así. Un medio de A también significa A medios. Es decir, puede dividir la coordenada entre 2 o puede multiplicar la coordenada por un medio. Da el mismo valor, solo que hay una pequeña diferencia. Si usted dice un medio por 3 y el otro lo dice 3 dividido 2, usted tiene que hacer una multiplicación de fracciones. 3 por 1, 3. Aquí se sobreentiende que hay un 1. 2 por 1, 2. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Una fracción con numerador 1 representa la división por el denominador. Es decir, un medio, el denominador es 2, es una división entre 2, que es una multiplicación por un medio. ¿Qué pasa? Hay valores que no tienen, digamos, mitad exacta o tercera, depende del vector que esté trabajando. Y aquí lo que yo tendría que trabajar sería 3 medios. ¿Tiene simplificación? No. ¿Lo dejo como 3 medios o lo dejo como 1.5? Porque 3 dividido 2 es 1.5. Yo preferiría la fracción. Ahora, ¿qué pasa con el Y? 5 también. 5 dividido 2, 5 medios. Que sería 2.5. ¿Sí? Si en alguna circunstancia, digamos que yo le hubiera aplicado el 1 medio a C, 1 medio del vector C, ahí pasa algo. 1 medio por 1, 1 medio. Ese es negativo. Menos 4 por 1 medio es 4 medios. Pero 4 medios es un valor entero equivalente a 2. Es como que simplifiqué la fracción. Aquí el 1 medio no tiene simplificación. Y este que decía 1 medio por menos 4, negativo, 1 por 4, 4. Aquí se sobreentiende que va 1. 1 por 2, 2. Este 4 dividido 2 da un entero. Yo puedo reducirlo y lo escribo. En este caso sería 2. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Cómo quedaría? Y les voy a dar 3 minutos para resolver este. Menos 3 medios de B. Tres minutos menos 3 medios de B. Ya, profe. Bien, vamos a esperar los demás y vamos a analizar. Ustedes pueden hacerlo así.
menos 3 medios multiplicado por, aquí este es menos 3. ¿Sí? Si quieren multiplicar fracciones, agreguen el 1 del denominador para que les sea fácil. Recuerdan que la multiplicación de fracciones es numerador con numerador y denominador con denominador. Negativo con negativo, positivo. Como arriba hay números que no tienen simplificación con el de abajo, porque les enseñé en mate que antes de hacer una multiplicación de fracciones hay que verificar si hay simplificación con números iguales arriba y abajo. Aquí no hay nada, es decir, después de que yo multiplique no va a haber simplificación. A los de la A, yo les enseñé a simplificar antes de operar la multiplicación. Y cuando simplificamos antes de hacer la multiplicación, al final la respuesta es más práctica. Y no uso números tan grandes para después simplificar por mitad, por tercera, por quinta. No hacemos nada de eso. Negativo por negativo es positivo. 3 por 3, 9. 2 por 1, 2. 9 medios. El 9 medios no es simplificable porque desde aquí arriba lo vi. Que habla de terceras y mitades. Arriba de terceras y abajo de mitades. Eso no va a tener simplificación. Aquí tendría que haber quedado 9 medios. ¿Y cuánto queda el siguiente que dice menos 3 medios, que es el escalar? El vector es 2. Aquí tienen su 1. Miren, 2 entre 2, 1. El 1 no se usa. El 1 abajo y no sirve de nada, menos 3 va a quedar. Si ustedes lo hicieron negativo, 3 por 2, 6, dividido 1 por 2, 2. Y luego dicen, le voy a sacar mitad, mitad. Mitad 3, mitad 1. 3 dividido 1, 3 dice. Por eso yo les enseñé a los de la A simplificar la multiplicación de fracciones con ese método. Antes volver números iguales con los de abajo, los eliminamos y colocamos un 1 porque eso es lo que significa esa operación. Aquí tendríamos el menos 3. Y ahí está. ¿Alguna pregunta de multiplicación de vector por escalar? No, profe. Ya tengo sueño. Muy bien. Último. Producto punto. El producto punto, y no lo podemos graficar todavía, no te los he enseñado. Pero el producto punto dice que es una multiplicación entre vectores. Y la multiplicación entre vectores da un escalar. Y no les he explicado para qué se usa ese número. Simplemente obtenemos ese número. ¿Sí? ¿Qué es un escalar? Es un número, es lo que tienen que tener presente. Si la respuesta es un vector, ya saben que va a coordenada X y Y. Si la respuesta es un escalar, solo va a llevar un número. La característica del producto punto es de que, por ejemplo, se escribe así. Se lee B punto A y es exactamente igual a A o B. En producto punto no hay orden. Puede ser A o B, que así se lee. Aquí no se lee A por B, porque se confunde con esto, que se llama producto cruz. Eso no lo vamos a ver. Ese no lo vimos. Entonces, no lo vamos a repasar porque no lo vimos, no viene en el examen. A o B o A, es lo mismo. Significa B y A. Y voy a hacer B o A. El B, menos 3,2. Y el A, 3,5. Dice el producto punto que X se multiplica con X, Y se multiplica con Y, y luego ambos resultados se suman para provocar un vector. El primero sería menos 3 por 3, positivo y negativo es negativo. 3 por 3 es igual a 9. Ni coloco paréntesis y no coloco comas porque no estoy buscando coordenadas, estoy buscando un solo número provocado por el producto de X y el producto de Y. 2 por 5, 10. Aquí yo digo más 10.
Entonces, ¿cuál es el resultado de multiplicar menos 9 más 10? 1, profe. 1. Si usted multiplica 3 por menos 3, igual da el mismo 9. Por eso es que aquí en producto punto no hay un orden. Ya sea, puede ser de menos 3 de menos 3 por 3 o 3 por menos 3. Ahí no habría orden. Entonces, ese sería el resultado. 1. Y como es un solo número, cumplimos con el criterio que dice que el producto punto da como resultado a un escalar. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes que hay operaciones combinadas? Por ejemplo, 3A, producto punto, un medio de B. Ahí se recuerdan de estudiarlas. Hicimos varias de esas en el cuaderno. Muy bien. Para terminar, resuélvanme D punto C. D punto C. Error. Colocar paréntesis y coma. Profe, ¿no es menos 6? Ahorita vamos a ver. Ya nos dieron una respuesta, menos 6. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Quién está hablando por ahí? Profe, a mí me salió 7. Vamos a ver, aquí hay un 7. ¿Alguien tiene otra respuesta? 9. 9. Ah, bueno, menos 9. Menos 9. 7. Dime. 7, 7. profe. 7, aquí hay otro 7. 7, Menos profe. 7. Menos 7. Muy bien, revisemos. 1 por menos 1 es menos 1. Menos 4 por menos 2, negativo y negativo, positivo. 2 por 4, 8. Y menos 1 más 8, 7. El resultado del producto punto es 7. Revisen bien, que es ahí donde nos vamos a quedar. ¿Verdad que 7? Profe, Sí, una pregunta, profe. ¿es 7 o menos 7? Es 7. ¿Por qué? Primero, el X con el X es 1 por menos 1. Positivo y negativo es negativo. 1 por 1 es 1. Más menos 4 por menos 2. Negativo y negativo, positivo. 2 por 4, 8. Da 8 positivo. Si tienes negativo 1 y positivo 8, se resta mayor con menor y se coloca el signo del más grande, que en este caso sería el positivo. La diferencia entre 8 y menos 1 es 7.